Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a tratar el teorema de la tangente y el radio del punto de tangencia. Este teorema plantea que dada una recta tangente a una circunferencia en un punto T, el radio que llega a T forma un ángulo recto con la recta tangente. Podemos observar acá que tenemos una circunferencia y una recta tangente en el punto T a dicha circunferencia. A su vez tenemos un radio que va desde O hasta el punto T, que es el mismo punto de tangencia. El teorema lo que plantea es que este radio y esta recta tangente forman un ángulo recto, o sea que son perpendiculares, siempre que el radio vaya del centro al punto de tangencia. Muy bien, acá tenemos el siguiente ejemplo de aplicación de este teorema. Dice, en la figura adjunta, el eje X es tangente a la circunferencia del centro O en el punto de tangencia Q. Si PO mide 17 y O corresponde al punto de coordenadas 15,K, entonces, ¿cuál es el valor de K? Muy bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la información. La información me dice que el segmento PO, o sea, siguiendo el cursor acá donde lo estoy señalando desde P hasta O, esta línea mide 17. A su vez dice que el punto O, este punto, el centro de la circunferencia, tiene coordenadas 15,K, tal y como aparece allí. Pero quizá lo más importante es que me está diciendo que el eje X, el eje X, es una recta tangente a la circunferencia y el punto de tangencia es Q. Muy bien, entonces vamos a proceder con la solución. Primero que todo, tenemos que decir que la medida del ángulo OQP, es decir, este ángulo de acá, fíjense aquí donde tengo el cursor, OQP, o sea, este ángulo, mide 90 grados. ¿Por qué? Esto es básicamente por el teorema que acabamos de escribir, el teorema del radio en el punto de tangencia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un radio de la circunferencia y una recta. Resulta que el radio llega al punto de tangencia. Entonces, eso lo que quiere decir es que este radio es perpendicular a la recta tangente. Eso es lo que dice básicamente el teorema que acabamos de ver. Ok, entonces quiere decir que este angulito que voy a marcar aquí en rojo es un ángulo recto, ahí donde lo tengo. Con ello, al tener este ángulo recto, yo sé que todo este triángulo que estoy señalando aquí, o sea, el triángulo POQ, es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, yo ahí voy a poder aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar cualquier medida que necesite. Muy bien, entonces, sabiendo que este ángulo es recto, este es un triángulo rectángulo, en donde el segmento PO, o sea, aquí donde lo estoy poniendo, mide 17. ¿Por qué? Porque esa es la información que me daban, o sea, eso es lo que yo deduje aquí en el punto 1. Muy bien, asimismo, me estaban diciendo que el punto O tiene coordenadas 15,K, entonces quiere decir que este puntito, o sea, el centro, si yo trazo una línea llegando hasta el punto, hasta el valor acá en el eje X, este sería un valor de 15, quiere decir que desde Q hasta el origen, hasta el 0, 0, hay 15 unidades de diferencia. Entonces eso es lo que yo voy a escribir acá. Análogamente, como me dice que la coordenada es 15,K, el valor en Y de este puntico, o sea, si yo hiciera una línea punteada aquí siguiendo el cursor y llegando hasta el eje Y, quiere decir que desde este punto hasta el origen, ese tendría una medida de K, pero resulta que esta medida de aquí, que estoy señalando con el cursor, sería exactamente la misma medida que hay desde O hasta P. O sea, básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que esta línea punteada aquí tiene un valor de K. Entonces, ¿de dónde saqué que esto mide K y que esto mide 15? Básicamente de las coordenadas. Esa coordenada, ese valor de la coordenada del centro, me da esos valores de manera indirecta. Muy bien. Dicho esto, entonces,
tenemos un triángulo rectángulo acá y tenemos la hipotenusa que es el lado de mayor longitud, y tenemos los otros, bueno, tenemos uno de los dos catetos, ¿verdad? Que este es un cateto y mide 15 y este es un cateto, que es lo que me están preguntando. Fíjense en la pregunta, ¿cuál es el valor de K? Aquí es donde lo tengo y ahí es donde lo voy a calcular. Muy bien, entonces lo que voy a aplicar acá es el teorema de Pitágoras. Muy bien, recordemos que el teorema de Pitágoras podemos aplicar las fórmulas ya despejadas, ¿no? Entonces, utilizando esa fórmula despejada, yo tengo que el valor de un cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que sí tengo su valor. Entonces, dicho sea de paso, en este triángulo, los dos catetos son K y 15. Yo necesito averiguar K, entonces por eso lo pongo de primero acá. Entonces, abro la raíz y escribo el valor de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el segmento de mayor longitud, o sea, 17. 17 al cuadrado le voy a restar el valor del cateto que sí tengo. ¿Cuál es el cateto que sí tengo? 15. Entonces, eso es lo que tendríamos. Si yo meto eso en la calculadora, resulta que obtengo como respuesta 8. Esto voy a comprobarlo en la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter toda esta raíz y comprobar que me da 8. Escribo la raíz de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y aprieto la tecla igual. Y ahí tengo el valor de K, que es 8. Y hasta aquí estaría finalizado el ejercicio. Ahora, si usted gusta, puede hacerlo con la fórmula tradicional del teorema de Pitágoras. Otro modo sería este, ¿verdad? Con la formulita, creo que es un poco más famosa, ¿verdad? Que dice que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, siguiendo la formulilla, la hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? 17. Entonces, por eso pongo 17 al cuadrado igual a uno de los catetos. ¿Cuál es el cateto que tengo? Bueno, 15. Y el otro, K. Entonces, por eso los pongo al cuadrado ambos aquí. 15 al cuadrado y K al cuadrado. Muy bien, entonces, resuelvo 17 al cuadrado, resulta que me dio 289. Podríamos comprobarlo, vamos a ver. 17 cuadrado, esto me da 289. 15 al cuadrado me da 225, simplemente lo bajé. Comprobémoslo. 15 al cuadrado, 225. Ahora, en el siguiente paso, yo lo que necesito es ir despejando el K, ¿verdad? Yo me doy cuenta que este 225 no puede estar ahí. Yo necesito que me quede la K al lado derecho despejada. Entonces, el 225 está positivo, pasa negativo, pasa a restar. Entonces me quedaría 289, que simplemente lo bajé, lo mantuve del lado izquierdo y el otro lo pasé a restar. Entonces tendría que hacer 289 menos 225. Esto me da 64, tal y como lo muestro en la siguiente línea. Y del otro lado simplemente bajo el K cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que necesito para que me quede la K despejada? Quitar S al cuadrado, esta potencia. ¿Cómo la quito? Como es 1 al cuadrado, lo paso al otro lado como una raíz. Entonces me va a quedar raíz de 64 igual a K. ¿Cómo resuelvo esto? Escribo raíz de 64, la tecla igual y me da 8. Yo voy a dejar por acá un vínculo a uno de los videos explicativos del teorema de Pitágoras, por si usted lo necesita. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, en la figura adjunta, las circunferencias son mutuamente tangentes en B y el eje X es tangente en A la circunferencia de centro M. Si AQ mide 84 y MQ es igual a 91, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Entonces vamos a ir organizándolos. Primero que todo, dice que estas dos rectas, fíjese, se tocan ahí en B, ahí donde tengo el crucero. Eso es lo que me dice primero. Posteriormente, la información que se me brinda es que el segmento AQ mide 84, quiere decir que desde aquí hasta aquí
va a medir 84. MQ mide 91, quiere decir que desde aquí hasta aquí va a medir 91. ¿Qué es lo que se nos pide? Lo que se nos está pidiendo es el radio de esta circunferencia grandota. Fíjese, vuelvo a leer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, se nos está pidiendo el radio de esta circunferencia P, ¿verdad? Ahí dice P. Entonces, ese radio, y básicamente es este segmento que va desde B hasta Q. Entonces, lo que se nos está pidiendo en grandes rasgos es cuánto mide BQ. ¿Por qué? Porque BQ es el radio de esa circunferencia, tal como está escrito acá. Muy bien, entonces vamos a empezar con la solución. Lo primero que tenemos que notar es lo siguiente, que la medida del ángulo MAQ es 90 grados. Es decir, aquí donde tengo el cursor, este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué? Porque básicamente estoy utilizando el teorema del radio en el punto de tangencia. Y en el ejercicio se me está diciendo que el eje X, o sea, esta línea de acá, es tangente a esta pequeñita, a esta circunferencia pequeñita, y es tangente en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjese, tengo un radio aquí desde M hasta A, un radio que llega al punto de tangencia. Entonces quiere decir que este radio y esta recta tangente, entre ellos se forma un ángulo de 90 grados, o sea, quiere decir que son perpendiculares. Muy bien, es decir, básicamente esto, que este angulito aquí en rojo mide 90 grados. Muy bien. Ahora, como parte de la información, fíjese lo que yo aquí escribí en el punto 1, ¿verdad? Me estaban diciendo que el AQ mide 84, entonces yo lo voy a escribir por aquí, fíjese donde lo puse. Quiere decir que todo este segmento mide 84. Asimismo, en el punto 2 me dice que MQ mide 91. Quiere decir que toda esta línea de acá, desde M hasta Q, va a medir 91. Ahí yo lo puse con rojo. Muy bien. Ahora, fíjese que básicamente acá, con solo haber puesto este ángulo recto acá, yo ya puedo decir que este triángulo es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, yo puedo usar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para averiguar cualquier medida que necesite. Esta es la importancia del teorema del radio en el punto de tangencia. Muy bien. Continuamos. Dicho esto, quiere decir que yo acá voy a poder calcular el teorema, voy a poder calcular la medida de AM, o sea, este segmento de acá, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque tengo una hipotenusa, fíjese, la hipotenusa del triángulo, ya lo tengo, que es el lado de mayor longitud. Tengo un cateto que mide 84, y ¿qué es lo que yo voy a averiguar? Voy a averiguar el otro cateto que me falta, por Pitágoras. Eso es lo que dice aquí en el punto número 4. Entonces, recordemos que la fórmula es un cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí tengo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el cateto que necesito averiguar aquí? El AM, entonces por eso lo estoy poniendo aquí. AM es igual a la raíz de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado de mayor longitud, o sea 91. Menos el cateto que sí tengo. ¿Cuál cateto tengo? 84, entonces por eso lo escribí ahí. Resulta que esto me da 35. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Simplemente escribimos la raíz de 91 al cuadrado menos 84 al cuadrado, la tecla igual, y esto me da 35. Quiere decir que yo ya averigüé la medida de AM. Entonces vea que aquí ya lo puse, ya sé que este mide 35 utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces vea la siguiente observación. Fíjese que MB mide 35, o sea, B, sigue el cursor acá. Este pedacito desde M hasta B va a medir 35. ¿Por qué? Porque MB es un radio de la circunferencia pequeñita, ¿no? Pero no es cierto que acabamos de averiguar el radio AM. AM también es un radio de la circunferencia pequeñita. Y resulta que todos los radios miden lo mismo. En esta circunferencia pequeñita, cualquier radio que yo decida trazar va a medir 35. Entonces, si AM mide 35, MB, como es otro radio, también está obligado a medir 35. Muy bien, entonces lo voy a escribir por aquí. Entonces, MB va a medir 35.
no perdamos nuestro norte. Vea que lo que nosotros queríamos es averiguar cuánto mide BQ, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Y vea que ya casi lo tenemos. Ponga atención, fíjense. Hay que estarse bien pellizcado. Entonces, desde M hasta Q, o sea, toda esta línea aquí, ya sabíamos que medía 91, ¿no? Entonces, quiere decir que 35 más lo que mide este pedacito de acá, eso me tiene que completar el 91. Repito, toda la línea desde M hasta Q mide 91. Yo sé que este pedacito mide 35. Entonces, 35 más lo que mide este otro pedacito me tiene que completar 91. Por esa razón es que yo puedo saber que BQ va a ser lo mismo que tomar este 91 y restarle este pedacito. Entonces, fíjese cómo lo escribe aquí, que BQ es 91 menos 35. Eso me da 56. Esto lo podemos comprobar con la calculadora. Ok, aquí lo tenemos, vamos a ver. Aquí 91 menos 35 igual a 56. O lo que es lo mismo, si yo hago 35 acá y 56 de BQ, 35 más 56 me daría el 91 que yo sé que medía MQ. Esto me lleva a que básicamente el radio de la circunferencia grandote, o sea el BQ, mide 56. Muchas gracias.